Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a la clase de procesamiento del lenguaje natural. Finalmente venos aquí después de todo un año de estudio y de prerequisitos. Aprovecho a recordar que este curso, para encararlo, ¿sí? La idea es que ya sepan introducción a la programación en Python, análisis de datos, o sea, manejo de la librería Pandas, fundamentos de matemáticas para Machine Learning y Deep Learning, obviamente hablando en términos de los cursos que damos en UMAI, pero también a grandes rasgos refiriendo a los requisitos que, bueno, esos mismos títulos refieren. Y bueno, luego de tanto arduo trabajo, enos aquí en este cursazo. Obviamente quedaremos con la colaboración de Datitos, ¿sí? Luciano y Pablo, que nos acompañarán. Y tengo el honor de dictar esta primera clase de procesamiento en lenguaje natural. Yo soy Matías Grimberg, soy director de Instituto UMAI. Trabajo en NLP hace rato, no los voy a aburrir igual con mi currículum aquí. E iremos directamente a la clase. Bueno, arranquemos por definir un poco de qué va a tratar, ¿sí? Procesamiento obviamente trata sobre la operación sobre la información, va a ser una operación computacional, estadística y algorítmica en general, del lenguaje natural. ¿Y a qué nos referimos con lenguaje natural? Bueno, lo más fácil es entenderlo en contraste a los lenguajes no naturales, que serían los lenguajes formales, ¿sí? Que siguen una sintaxis, ¿sí? Que está exenta de todas las variaciones y artefactos y expresiones que tiene la lengua natural, ¿sí? En su uso por los seres hablantes que somos los humanos. Incluye también lo que es el habla, ¿sí? El discurso hablado en audio, aunque en general la clase se va a tratar del procesamiento ya en texto. ¿Sí? Aunque de todos modos, por ejemplo, las tareas de transcripción de audio a texto son una tarea importante dentro del lenguaje natural. Bueno, aquí al arrancar la clase, esta collab la van a poder seguir en nuestro GitHub, como siempre, ¿sí? Cuando entren, ejecuten esta primera celda, que va a descargar un hermoso conjunto de datos de medios de Latinoamérica, ¿sí? Que fue preparado por nuestro querido Leo Córdoba, ¿sí? Tiene noticias de medios de distintos países de la región. Acá excluimos algunos porque se hacía demasiado pesado para usar en collab, pero lo pueden usar entero también, ¿sí? Van a ver que acá hay cierto código para, instala esta librería, datasets, importamos pandas, descargamos los datasets scrapeados, hacemos un pequeño procesamiento de los datos y vamos a tomar una muestra, ¿sí? Para poder operar más ágilmente con los datos durante la clase. Una vez que se ejecutan esa celda, que puede tardar 5 o 10 minutos, ya vamos a tener armado nuestro dataset en la variable data, ¿sí? Con la que vamos a poder operar. Vemos que tiene la columna country y la columna text, con la que nos estaremos divirtiendo luego. Bueno, una vez que está listo podemos arrancar nuestros temas. Y bueno, decíamos un poco en cuanto a la definición de procesamiento del lenguaje natural. Obviamente tiene que ver mucho con la lingüística y la lingüística computacional, ¿sí? Y la computación, incluye a lo que sería el aprendizaje automático. Ahora, ojo, ¿sí? No todo procesamiento del lenguaje natural va a usar aprendizaje automático, ¿sí? Medio como es la relación de ciencia de datos con aprendizaje automático. Hay muchas cosas de ciencia de datos que no lo incluyen y lo mismo con procesamiento del lenguaje natural. Entonces, en un ejemplo sencillo de eso, si nosotros computamos la frecuencia de palabras en un corpus de texto, eso va a ser una aplicación básica de herramientas de computación y de estadística al lenguaje, por lo que sería procesamiento en lenguaje natural. Sin embargo, no sería un procedimiento de Machine Learning, CML de Machine Learning o aprendizaje automático en inglés. Y bueno, a lo que va a apuntar es a usar estas herramientas computacionales para extraer información, categorizar textos, traducir textos, que son tareas que apuntan a poder hacer, digamos, una comprensión maquinal, siguiendo un poco la línea de lo que se llama visión maquinal, el computer vision. Sí, va a querer hacer que las computadoras, las máquinas comprendan el lenguaje en algún sentido. Podemos ubicar algunos antecedentes históricos. La tradición al menos de pensar teóricamente existe hace rato, ¿sí? Los primeros fueron Leibniz y Descartes, que empiezan a pensar cómo sería un tratamiento formal del lenguaje. Y después, hay un salto a lo que empieza a ser los primeros desarrollos, ¿sí? Alrededor de 1930, 1940 aparecen las primeras iniciativas de traducción automática. En Inglaterra, en Rusia, aparecen las primeras patentes. De todos modos, esta tarea no sería realmente fructífera hasta mucho después. En la Segunda Guerra Mundial ya hay un primer sistema que tiene una aplicación muy concreta, que es el sistema llamado Colossus, que se usó para descifrar el código Enigma, el famoso, utilizado por
por Alemania nazi en ese momento. Un tiempo después, alrededor de 1950, exactamente 1950, Alan Turing, uno de los, si no el padre de la computación, publica su paper Computing Machinery and Intelligence, donde describe lo que va a ser conocido y malinterpretado un poco la prueba de Turing, ¿sí? La famosa prueba de Turing que, bueno, como se lo conoce popularmente, no vamos a entrar demasiado en esto para tener un enfoque más pragmático, pero popularmente se lo conoce como que la computadora sería inteligente si un humano no puede distinguir cuando está generando texto o hablando o escribiendo una computadora de un humano, si esa es la llamada prueba de Turing. Sin embargo, a lo que apuntaba Turing originalmente era un poco distinto a eso. Era más bien que uno tiene que poder definir bien a qué llama pensar para plantearse este tipo de problemas. Pero bueno, eso los invito a leer el paper, que es realmente fundacional en el área. Luego, en 1957, fundacional para todo lo que es procesamiento de lenguaje, Noam Chomsky publica sus estructuras sintácticas y define lo que es la gramática universal. En 1966 aparece el chatbot de ELIZA, que es una gran prueba también para los que vienen del área de las neurociencias, ciencias cognitivas. ELIZA fue el primer chatbot que se hizo que usaba reglas, ¿sí? No usaba sistemas de machine learning que no estaban todavía desarrolladas para eso. Y era un sistema de reglas que, sin embargo, lograba conversar, y las personas, al conversar con ella entre comillas, con este sistema, lo antropomorfizaban mucho, ¿sí? Ya empezaban a proyectarle características y cualidades humanas a ELIZA, este primer chatbot. Hacia 1980 aparecen los primeros sistemas estadísticos, ¿sí? que no se basan en reglas, en programación tradicional, en sistemas expertos donde uno escribe miles y miles de líneas de reglas, ¿sí? Condicionales y demás operaciones algorítmicas para que el sistema funcione, sino que se basan en estadística de corpus de datos, muy importante, y obviamente el tipo de modelos y sistemas a los cuales apuntamos en todos estos cursos. Hacia 1990, los 2000, 1997 aparece el STM, ¿sí? Las primeras redes neuronales modernas, llamémoslas, y los primeros modelos de lenguaje. Esto se definirá mejor y lo veremos en detalle en las próximas clases. 2006, un primer hito muy importante, que es IBM Watson, ¿sí? Que en 2011 nos superan en el programa Jeopardy, este programa de trivias en la tele, un primer bot que, digamos, nos supera en una tarea de lenguaje, ¿sí? Un hito importante, y empiezan a aparecer otros hitos un poco más inquietantes. Alrededor del 2010 y 2020 hay un auge enorme de asistentes virtuales, se empiezan a extender muchísimo más los sistemas de procesamiento de lenguaje en un montón de ámbitos humanos, se rompen muchas barreras de comprensión y generación de texto por parte de estos algoritmos. En 2018 pasa lo que llaman el momento ImageNet del procesamiento del lenguaje natural, que, bueno, sin conocer lo que veremos en las próximas clases es un poco difícil de definir, pero es un avance muy importante que se debe a la posibilidad de preentrenar modelos en grandes cantidades de textos para hacer que aprendan una base de entendimiento general del lenguaje antes de aplicarlo a tareas específicas, ¿sí? ImageNet era una tarea en visión maquinal, llamémoslo, en computer vision, y bueno, pasó algo similar, donde se hicieron modelos que primero procesaban miles y millones de imágenes y luego resolvían una tarea en particular. La posibilidad de hacer ese preentrenamiento avanzó muchísimo las capacidades de entendimiento de estos modelos y, bueno, hizo que avanzara un montón los modelos de redes neuronales que estaban disponibles. Y particularmente un hito que es particularmente llamativo es en el 2021 nos superan en una prueba llamada SuperGLUE. ¿Sí? SuperGLUE, bueno, el nombre sale de GLUE, que es General Language Understanding, ¿sí? Entendimiento del lenguaje general, y es una prueba que se diseñó para que justamente midiera las capacidades de entendimiento general del lenguaje, incluye tareas de comprensión de texto, verdadero o falso, identificar cuál hipótesis se corresponde con cuál conclusión, relaciones de causa y efecto. Y resulta que nos superaron rápidamente en esa tarea, a los pocos meses. Y por eso se creó una nueva tarea, un nuevo benchmark, como le llaman, ¿no? Una competencia, una meta
sobre la cual ir midiendo, que se llama Superglue, que justamente lo que quisieron hacer es una versión más difícil de entendimiento general del lenguaje, porque como descreyeron un poco del primero, dijeron no puede ser que nos superen tan rápido, hay que hacer una prueba más difícil y que lo pruebe mejor. Y bueno, la hicieron, que de nuevo incluye comprensión de textos, identificar relaciones de causa y efecto, qué conclusión se desprende de qué premisas, preguntas de sentido común, resumir textos, ese tipo de tareas. Y en el 2021 nos superaron en esa tarea. ¿Qué significa que nos superaron? Hubo un grupo de humanos, ¿sí?, que resolvieron todas esas tareas. Esos humanos tuvieron un puntaje. Y los modelos de inteligencia artificial, que era un modelo solo, un ensamble de modelos basados en redes neuronales artificiales, redes neuronales profundas, tuvieron puntajes mayores a nosotros, los humanos. Así que bueno, además está decir que son temas muy importantes, poderosos, bueno, que nos interpelan a todos en muchos ámbitos. Así que bueno, buenísimo que estén aquí conmigo aprendiendo un poco de estos temas. Bien, bueno, algunas tareas importantes incluidas en lo que se llama procesamiento de lenguaje natural. Bueno, nosotros mencionábamos la traducción de habla a escritura, ¿sí? También tenemos lo inverso, de escritura a habla. Se llama en inglés esto text to speech, cuando es de texto a discurso, a habla en audio, y speech to text, cuando es de habla a escritura. Personalmente prefiero usar los términos en español cuando se puede. Creo que fue Orwell el que hace mucho tiempo en Un Mundo Feliz describía el habla-escribe, ¿sí?, que era justamente lo que ahora llamamos speech to text. Resulta que tenemos en nuestra lengua palabras para eso de hace rato. Y bueno, estas son tareas incluidas en procesamiento del lenguaje natural. De todos modos, como decíamos, nos vamos a enfocar en lo que es procesamiento del lenguaje escrito. Clasificación, ¿sí? Recordando un poco lo que eran todas las tareas de Machine Learning que vimos en el curso, nosotros podemos tener dos grandes tipos de tareas. Aprendizaje supervisado, donde ya tenemos las etiquetas que corresponden a cada observación en nuestro conjunto de datos, y aprendizaje no supervisado, donde vamos a buscar qué patrones podemos encontrar y se desprenden de los datos mismos sin tener una variable objetivo de antemano, ¿sí? Si tienen dudas con respecto a esto, los invito a repasar esa clase de las primeras en el curso de Machine Learning. Bueno, dentro de aprendizaje supervisado vamos a tener dos grandes tareas, ¿sí?, repasando rápidamente, que son la clasificación y la regresión. ¿Sí? Todas las tareas que nosotros vamos a encontrar en procesamiento del lenguaje natural usando Machine Learning son tareas que encajan en estas tareas. Entonces vamos a tener tareas que parecen muy alejadas, como la generación de texto, ¿sí?, es decir, tener un modelo de inteligencia artificial, que ya sabemos bien a qué se refiere, redes neuronales profundas con cierta función objetivos que se entregan con ciertos datos, y la tarea de generación de texto, ¿sí?, va a tener la forma de una clasificación donde en cada paso de la generación del texto se va a clasificar cuál es la palabra más acorde, llamémosle, con alguna estrategia de búsqueda de palabras, pero a fin de cuentas va a ser como una clasificación sobre el espacio de palabras, ¿sí? Así que, bueno, pueden alegrarse de todo lo que estuvieron estudiando, se sigue aplicando a todas estas tareas. Bien, dentro de clasificación podemos encontrar, por ejemplo, oraciones enteras, ¿sí?, cómo detectar si un mail es o no spam, ¿sí?, spam, o sea, si es una publicidad o si es un mail relevante a nosotros. En ese caso, nuestra observación va a ser un texto entero y va a ser una clasificación binaria que nos va a decir si es o no, bueno, spam, ¿no? Una clasificación binaria en base al texto. Vamos a poder decir si una oración es gramaticalmente correcta o no. Uy, disculpen, se tiló mi compu un segundito. Estamos de vuelta. Vamos a tener, por ejemplo, análisis de sentimientos, sí, que es una tarea muy extendida, donde para un elemento de texto, una oración, un texto grande, un párrafo, un libro, lo que fuera, vamos a querer decir si la valencia del texto, ¿sí?, si expresa una emoción positiva o negativa. Vamos a tener la tarea de moderación de ofensas, ¿sí?, como lo llaman, para detectar hate speech, ¿sí?, en un foro, por ejemplo. Luego podemos tener clasificación por palabra en una oración, ¿sí?, donde, dado un texto, para cada palabra vamos a decir si
cada una cumple cierta función, por ejemplo, o si es o no de cierta categoría. De esa manera podemos identificar tipos de palabras, por ejemplo, si las palabras son sustantivos, adjetivos o verbos, por decir algunos ejemplos, o si se mencionan ciertas entidades, si ciertas palabras refieren a una persona, un lugar o una organización, por decir algún ejemplo. Otra familia de tareas muy utilizadas, muy importante, es el modelado de tópicos o temas, ¿no? Topic modeling en inglés, que se usa mucho, por ejemplo, en social listening o escucha social, ¿sí? Que son estos sistemas que buscan monitorear y extraer información de lo que se va diciendo en la sociedad, como por ejemplo uno de los más usados, que es Twitter, ¿sí? Monitorear qué se va diciendo en Twitter de distintas cuestiones. Es un caso típico de social listening. Generación de texto como familia de tareas. Y en especial a partir de estos últimos modelos que realmente funcionan muy bien, se busca generar texto dada cierta imagen, ¿sí? O escribir artículos automáticamente, sistemas de diálogo que van generando respuestas para usuarios en atención al cliente, por ejemplo, o para escribir poesía o prosa dentro del dominio del arte, digamos. Dentro de lo que es generación o similar a este tipo de tareas es la generación de resúmenes. Hay dos tipos de tareas de resúmenes. Uno que es abstractivo, abstractive en inglés, resumen, o extractivo, extractive en inglés, que son generar a partir de un texto más largo de lo que se quiere, ¿no? Un resumen que mantenga el contenido del texto original, o la mayoría al menos, pero cubriendo una extensión menor, ¿sí? Responder preguntas en base a un texto, ¿sí? También una aplicación muy interesante que solo se hizo factible a partir de estos últimos modelos de los últimos 3 años, ¿sí? Realmente todo esto avanza pasos agigantados, es increíble. O la traducción, ¿sí? La traducción entre idiomas, por ejemplo, es una de las aplicaciones, como comentábamos hace un ratito, primeras que se desarrollaron o se quisieron empezar a resolver. Y consiste en, dado un texto, generar un texto con el mismo significado en otro idioma, ¿no? Y hay casos más interesantes de traducción, como la tarea de transferencia de estilo, ¿sí? Que esto se hizo primero en imágenes, donde se tiene, en este caso un texto, y se quiere generar un texto que mantenga el mismo contenido, pero en otro estilo, ¿sí? Se puede querer buscar emular el estilo de otro autor, o por ejemplo decir, esta explicación sofisticada, decirlo en términos que entienda alguien de 5 años, ¿no? Cosas así, se pueden empezar a plantear con los nuevos modelos y es un tipo de tarea dentro de la esfera del procesamiento del lenguaje natural. Otro que no es tanto una tarea, sino como un tipo de sistemas, ¿sí? Son agentes de diálogo, ¿sí? Que conversan, asistentes virtuales, que se usa mucho en atención al cliente, o orientados a ciertas tareas específicas. Supongo que ya todas y todos quienes están escuchando la clase conocen los asistentes virtuales, Siri, Alexa, Cortana y demás. Cada gran empresa de tecnología tiene la suya. Esos son de dominio general, si uno puede conversar con estos entes de cualquier tema. Sí, pero después, por ejemplo, uno puede tener un cliente que sea un cine, ¿sí? Y quiera hacer un chatbot específicamente orientado a, por ejemplo, preguntar qué película querés ver, a qué hora, además, y ahí estaría más orientado. Ya tendremos oportunidad de armar una clase de chatbots particularmente, cómo desarrollarlos, qué tipos hay, qué tareas cubre, así que estén atentos, suscríbanse al canal y demás para enterarse cuando las subamos. Obviamente las aplicaciones de todo esto son innumerables, abarcan todas las disciplinas y dominios donde el lenguaje tiene un rol para nosotros y es obviamente es ubicuo, ¿no? De más está decirlo. Y una de las aplicaciones favoritas mías para mostrar realmente la potencia de esto y lo inesperado de la misma al día de hoy es este modelo que, usa audio, ¿sí? Pero relacionado a lo que estamos hablando, que es el modelo de Speech to Face, cuya tarea es, dada unos 10 segundos de audio, ¿sí? Lo que va a hacer este modelo es reconstruir la cara de la persona que está hablando. Una locura, una locura total. Y esto era, inconcebible hace poco tiempo. Aquí está el link en esta notebook.
¿sí? Así que pueden ir y ver más detalles cliqueando en el enlace. Bueno, ahora sí, entrando a la data. Bueno, vamos a estar viendo en todas las próximas clases del curso de procesamiento del lenguaje natural todo lo que es el estado del arte, que se basa básicamente en el llamado mecanismo de atención de las redes neuronales artificiales, ¿no? Un tipo de red neuronal que es parte de lo que es aprendizaje profundo, ¿sí? Pero el NLP, como decíamos, o PLN en español, procesamiento del lenguaje natural, tiene un repertorio de técnicas mucho más grande de eso, mucha más historia, y no solamente es útil conocerlas para entender luego lo que iremos viendo, sino que realmente son útiles y muchas veces son la solución buscada. Las redes neuronales no siempre van a ser la mejor solución para todo, por diversas razones. Una de las más típicas es que pueden consumir muchísima memoria o requerir muchísimos datos para su entrenamiento, cuando quizás la tarea que estamos buscando resolver se puede hacer de una manera mucho más explicable, ágil y efectiva, usando técnicas más tradicionales o que no impliquen redes neuronales. Las próximas clases se centrarán en la librería PyTorch, ¿sí? Una de las principales para Deep Learning. Hoy vamos a estar conociendo unas cuantas librerías que incluyen Re para expresiones regulares, y un tema que ya se vio en el curso de automatización. Ahora vamos a contar el título y los vamos a invitar a profundizar ahí si quieren. Vamos a conocer la búsqueda difusa de strings con la librería DeFuzz. Vamos a ver cómo podemos normalizar strings o textos, ¿sí? O preprocesar, haciendo distintas cosas que, bueno, son estas palabras que aún no definimos: stemming con NLTK, lematización con Spacy. Vamos a ver qué son las stopwords. Vamos a ver modos de representación de textos, ¿sí? Con el tipo de bolsa de palabras, y TF-IDF con scikit-learn. Y bueno, todo eso veremos en esta clase. Quizás de las cosas más básicas que podemos hacer con un texto es el proceso de tokenización. Si la tokenización consiste en separar una oración en palabras o en sus unidades más básicas, ¿sí? Que generalmente van a ser palabras. Entonces, bueno, pensemos cómo podríamos hacer eso. Para eso pensemos en un primer ejemplo. Si vamos a visualizar que tenemos un cliente internacional enorme que nos contrató para hacer un proceso de Machine Learning y quieren hacer la simple tarea, entre comillas, de clasificar ciertos textos, reseñas de su restaurante, por decir algo, como opiniones positivas o negativas. ¿Sí? Para eso podríamos usar una regla, ¿sí? Que dice, si la reseña dice la palabra bueno, clasificamos esa reseña como positiva, ¿sí? Por decir algo. Entonces, bueno, ese enfoque es obviamente súper sencillo, es propenso a muchos errores, ¿sí? Que pueden ir pensando cuáles pueden ser, cómo se podría mejorar este proceso, ¿sí? Y también esta regla está asumiendo esta primera operación, que es identificar si una palabra discreta está en cierto vocabulario o está en cierto conjunto de palabras. Entonces, bueno, la operación de separar un texto en distintas palabras lo vamos a llamar tokenización, ¿sí? Ya que se llama token a la unidad más básica con la que vamos a trabajar. ¿Cómo podríamos hacer eso? Obviamente ya conocemos Python. Una manera muy sencilla sería separar por los espacios vacíos, ¿sí? Entonces definimos una primera variable de texto llamada doc2, que dice: usualmente existe una relación costo-beneficio entre las distintas técnicas. Muy sabia esta variable. Entonces podemos separar esa oración por los espacios, y esto nos devuelve una lista que dice: usualmente existe una relación, ¿no?, en las mismas palabras. Pero notemos, por ejemplo, lo siguiente. Bueno, usualmente está en mayúscula, tiene coma, ¿sí? Costo-beneficio tiene un guión, ¿sí? Es como una palabra compuesta. Técnicas tiene un punto, ¿sí? Y eso no corresponde realmente a la palabra, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión, una complejidad que está permanentemente en lo que es justamente procesamiento del lenguaje natural, es que tiene un montón de variaciones. Y bueno, tomando un poco las palabras de la estadística, lo podemos llamar ruido, ¿sí?, en cómo nos encontramos con estos datos. Entonces hay mucha variación dada por las mayúsculas, por la aparición o falta de tildes, signos ortográficos, errores de tipeo, variaciones propias del lenguaje escrito y hablado, y artefactos de la escritura informal, como cuando alguien en el chat pone hola, no hay muchas A,
o emojis, ¿sí? Que los emojis también son parte del procesamiento del lenguaje natural. Suscríbanse para la clase de memes que vendrá... No, mentira, todavía no. Así que bueno, en especial teniendo en cuenta si estamos traduciendo automáticamente maneras del habla, nos vamos a encontrar con un montón de variación. Pensemos en la regla que nosotros teníamos arriba, que decía, si bueno está en el texto, clasificamos ese texto como positivo. Ahora, nosotros pusimos bueno con minúscula. ¿Qué pasa si estaba bueno con mayúscula? Nuestra regla fallaba. Si decía bueno, coma, también fallaba. Si dice bueno, coma, ya también nos está anticipando que la reseña puede decir bueno, coma, esto es malísimo, obviamente, ¿no? Y es una regla súper frágil. Entonces vamos a ir viendo distintas técnicas para ver cómo mejorar la performance de nuestro sistema, hacerlo más sofisticado, y también cómo ir abordando cada una de estas complejidades y posibles fuentes de variación. Entonces, ¿cómo abordarán esto nuestros algoritmos? Bueno, lo que se va a querer hacer muy frecuentemente, en la gran mayoría de los casos, es la normalización. ¿Sí? También tomando un poco la estadística, normalización obviamente implica llevar un espacio más variado a un espacio normal, tipificado, y en nuestro caso vamos a querer aplicar transformaciones a los textos que nos reduzcan esa fuente de variabilidad para poder identificar instancias del mismo significado como lo mismo, ¿no? Entonces, algunas cosas que podemos hacer es, por ejemplo, sacar espacios antes y después de las palabras, pasar todo a minúsculas, quitar tildes. Vamos a hacer un pequeño caso de eso usando Python. Tenemos esta librería UniDecode que lo que va a hacer es sacarnos los tildes. Podemos probarlo por sí solo. Si nosotros le pasamos a la función UniDecode de la librería UniDecode, le pasamos único, por ejemplo, nos devuelve único sin tilde. Y ustedes dirán, pero qué mal que tengamos que desfigurar a nuestro querido idioma para hacer esto. Estoy de acuerdo, tienen razón. Y habrá modelos que no necesitan hacer eso más adelante. Pero bueno, iremos viendo muchos que sí se benefician de esto. Entonces, como paso de normalización, podríamos pasar toda minúscula con punto lower, podríamos sacar los espacios extra con punto strip, ¿sí? Y esto nos devuelve las palabras separadas un poquito más normalizadas. Vemos que todavía tiene comas, tiene puntos, ¿sí? Así que, iremos viendo qué operaciones podemos hacer para ir limpiando esto. Ahora, podemos hacer otras normalizaciones que ya van a ser más sofisticadas. Por ejemplo, pasar de plural a singular, convertir el género de la palabra, ¿sí? Todas las veces que aparezca un cierto objeto, persona, lo que fuera, que sea una palabra con género, transformarlo todo a la misma palabra, al mismo género, ¿sí? Y eso obviamente ya es un poco más sofisticado, ¿sí? Hay que tener cierto conocimiento del lenguaje o al menos reglas exhaustivas, ¿sí? Conjugar todos los verbos en infinitivo, ¿sí? Notemos que esto ya es mucho más difícil de hacer porque necesitamos o una base exhaustiva de verbos con todas sus conjugaciones o alguna otra clase de sistema relativamente complejo que pueda hacer esto. Entonces, muchas veces todos estos procedimientos se hacen para lograr que un algoritmo funcione bien, como tendrán que hacer ustedes en la tarea. Así que a prestar atención y practicar un poco. Una herramienta fundamental en procesamiento del lenguaje natural y en ciencia de datos en general son las expresiones regulares, que hemos tenido la oportunidad de ver en clases pasadas, pero hay quizás quienes se suman en este curso. Conocido también para los amigos regex, ¿sí? Expresiones regulares, son justamente un lenguaje regular, un lenguaje formal que nos permite hacer búsquedas en strings, ¿sí? Nosotros podemos expresar una búsqueda que queremos hacer como un pequeño patrón y eso se busca. Por ejemplo, si estamos buscando sitios web, vamos a hacer un patrón que dice busco cualquier cosa que diga www.lo-que-sea.algo, por ejemplo, ¿no? Inventando un poco. Y eso nos va a permitir hacer un montón de cosas. Vamos a poder extraer datos, ¿sí? Haciendo búsquedas. Vamos a poder usarlo para hacer minería web o web scraping. Vamos a poder usarlo para hacer limpieza de datos también. Es una herramienta súper útil y si quieren profundizar y no lo hicieron por ahora, tienen aquí la clase de expresiones regulares que pueden ir a visitar. También algunos recursos útiles para practicar, armar expresiones regulares con un sistema interactivo si no lo tienen tan aceitado.
Y bueno, vamos a ver ahora cómo podemos con expresiones regulares hacer una mejor tokenización. ¿Sí? Recordemos, tokenización es separar el texto en tokens. Y bueno, veíamos hasta acá que lo que hicimos es separar por los espacios. Acá lo normalizamos un poco, pero seguíamos teniendo el problema de que teníamos puntos y comas al final. ¿Sí? Con expresiones regulares vamos a poder importar la librería re y vamos a poder decirle encontrame todas las coincidencias con este patrón en este texto. Y este patrón, que no vamos a profundizar en regex ahora, pero lo que dice es cualquier carácter alfanumérico, uno o más de cualquier carácter alfanumérico. Entonces, cuando el motor de expresiones regulares está recorriendo nuestro texto, se va a encontrar que bueno, la U y todo usualmente ¿sí? Está incluido dentro de esos caracteres hasta que llega a la coma que no lo incluye. Y bueno, así de este modo podemos recuperar todas las palabras sin los signos de puntuación. ¿Sí? Regex es muy útil para tokenizar y hay muchos tokenizadores que en el fondo se basan en expresiones regulares que van a ser más sofisticadas que esta de todos modos. Uno de esos casos es el que nos provee NLTK. La librería NLTK de Natural Language Toolkit ¿sí? Es una súper ampliamente usada librería para procesamiento de lenguaje natural en no, todos los idiomas probablemente no, pero en muchos idiomas, incluido el castellano. No solo tiene algoritmos para hacer ciertas operaciones como tokenizar u otras que vamos a ver en un ratito, sino también corpus de textos y vocabulario organizado, bases de textos como WordNet. ¿Sí? WordNet es una base de datos que está bueno que conozcan, que no se relaciona con Deep Learning, por lo que probablemente no se vea luego, pero ese tipo de cosas más específicas de NLP que bueno, está bueno incluir en este pantallazo. WordNet es una base de datos de palabras organizadas, ¿sí? Es una gran base de datos léxica que tiene distinta información y niveles de información sobre las palabras. Entonces uno lo puede usar para buscar justamente conjugaciones, la versión normalizada de las palabras, relaciones entre palabras y en una base de datos que ya está organizada para eso, ¿sí? Como un grafo. Y esas cosas nos las provee la librería NLTK. La vamos a importar como import NLTK y para empezar a usar ciertas herramientas vamos a tener que descargar algunos corpus que trae con la función download, que para el caso de tokenización hay que poner esta palabra punct. Estas son las cosas que uno como programador va y googlea Stack Overflow rápidamente. Entonces vamos a hacer esta descarga y podemos usar luego de eso la función wordTokenize, ¿sí? Tokenizar por palabra el documento que teníamos definido. Vamos a ejecutarlo y vemos que nos devuelve una lista, también separando la puntuación, y notemos que la puntuación la devuelve como algo aparte, ¿sí? Y eso es interesante porque, bueno, pensemos, ¿por qué querríamos retener los signos de puntuación? Casi seguramente nos proveen información también sobre el texto. Imaginemos que tenemos un signo de exclamación y estamos de nuevo en nuestro ejemplo de clasificación de reseñas. La presencia de un signo de exclamación probablemente sea muy informativa para esa tarea. Bien, así que bueno, en el TK vamos a conocerla un poquito, tampoco vamos a profundizar demasiado, pero está en la línea de que conozcan un poco el panorama de herramientas de NLP. Siguiendo con eso, vamos a ver, bueno, para contextualizar un poco, vamos a tener dos grandes ramas en esta clase y en NLP, que son herramientas de NLP para hacer algoritmos que procesan lenguaje, digamos, con un programa, y vamos a tener otras que se basan en Machine Learning para tareas más sofisticadas. La distancia de edición es una métrica muy importante, ¿sí? Que nos dice qué tanto se alejan dos strings, dos secuencias de caracteres. Con la distancia de edición y alguna otra herramienta que vamos a ver, ya se pueden hacer un montonazo de aplicaciones que trabajan sobre procesamiento de lenguaje, sobre lenguaje, sin aprendizaje automático. Bien, vamos a definirlo. La distancia de edición nos va a decir cuántas operaciones tenemos que hacer para llegar de un string a otro. ¿Sí? También llamada distancia Levenshtein. Se define de esta manera. Levenshtein, la distancia va a ser básicamente el recuento de operaciones, donde las operaciones son sustituciones, borrados, ¿sí?
L, la distancia de Levenshtein, se va a definir por la cantidad de sustituciones, eliminaciones de caracteres e inserciones de caracteres que tenemos que hacer para llegar de una a la otra. Existen algunas variaciones de la misma, algunas que incluyen transponer caracteres como una operación o lo normalizan para que esté acotado entre 0 y 1, por ejemplo, pero se va a definir básicamente como eso, como la cantidad de operaciones para llegar de un string a otro. ¿Por qué nos va a servir esto? Bueno, imaginen que tenemos un nombre, ¿sí? Queremos encontrar en una base de datos la información que corresponde a cierto dato. Es muy probable que la palabra que tenemos no esté expresadamente exactamente igual como los datos almacenados que teníamos. Imaginen una encuesta donde la gente ingresa como texto libre, por ejemplo, a qué universidad fueron. ¿Sí? Para poder nosotros operar con esa información, casi seguramente necesitemos normalizar todos esos datos a una forma nada más de representar una universidad. ¿Sí? Y para eso lo que vamos a usar casi seguramente es algo derivado de la distancia de Levenshtein, la distancia de adición, para encontrar a qué universidad refiere cada dato. Bueno, este n es por el hecho de que se puede normalizar, ¿sí? Aunque no está definido ahí. Tenemos también la métrica de Harrow-Winkler, que es bastante específico, así que lo vamos a decir rápidamente, que lo que busca es básicamente ponderar más las raíces de las palabras por el hecho de que en muchos idiomas es más importante que la parte final para referir a su significado. Vamos a verlos en acción. Vamos a tener acá pares de palabras, pero perro, pero pierdo, 9 mueve, ¿sí? Y vamos a poder calcular con la función editDistance de NLTK, ¿sí? La distancia que tenemos entre las dos palabras y vamos a poder comparar con la de Harrow-Winkler, que sí está acotada entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, la distancia de adición entre pero y perro es de 1 porque tenemos que solamente insertar una R. Entre pero y pierdo sí tenemos dos operaciones que hacer, ¿sí? Insertar dos letras. Y bueno, así tendremos cada caso, ¿no? Totalmente versos diferentes, son 7 las operaciones que hay que hacer. Y bueno, creo que se entendió el concepto. Extendiendo un poco esta lógica de la distancia de adición, vamos a contar con una herramienta súper útil. Hay quien diría que no era tan relevante, pero realmente es una gran herramienta para conocer. No nos va a servir para construir hacia la aplicación de Deep Learning en procesamiento de lenguaje natural, pero ya agradecerán que la vimos cuando la vayan a usar, que es el Fuzzy String Matching. Justamente lo que nos permite hacer la distancia de Levenshtein es hacer búsquedas que no son exactas, ¿sí? Poder tomar una búsqueda de, por ejemplo, bueno, como decíamos, una universidad que quizás se escribió con un error de tipeo y encontrarla de todos modos en nuestra base de datos, ¿sí? Esto es extremadamente útil. Nosotros lo usamos, por ejemplo, para pasar asistencia en las clases cuando asisten, ¿sí? En el Zoom, descargamos el reporte en Zoom, tienen los nombres que ingresaron ustedes en el Zoom, que bueno, son medio traviesos y no ponen exactamente lo mismo que teníamos ingresados nosotros en el sistema, y para poder pasar esa asistencia necesitamos poder encontrar cuál es el nombre que más se parece y ahí poder asignarlo. Vamos a usar esta pequeña funcioncita que va a, bueno, tiene un poco encapsulada la función de encontrar, hacer esta búsqueda difusa entre strings. No vamos a entrar en el detalle, vamos a simplemente presentarles la herramienta y nos va a permitir, por ejemplo, hacer esto. Tenemos que alguien ingresó como nombre Pebro, ¿sí? Y tenemos una lista de candidatos: María, Fabio, Paula, Natu, Pedro, Miguel. Vamos a separar este string en una lista con cada uno de los nombres y esta función getMatch le vamos a pasar el nombre y la lista de candidatos y nos va a decir con cuál coincide. Y nos dice que Pedro es el que más coincide, ¿sí? Con un puntaje que va de 0 a 100 de 80. ¿Sí? Podríamos luego implementar cierta lógica en base a bueno, estos puntajes y decidir cuándo estamos realmente seguros y cuándo parece que no va a haber una coincidencia. Bien, bueno, hasta ahora son herramientas, llamémosles tradicionales, que nos sirven para hacer programas típicos. ¿Sí? Pero para nosotros aplicar los algoritmos de Machine Learning, que como dijimos nos superan en entendimiento general del lenguaje, lo que vamos a tener que hacer es transformar nuestros textos
en una representación vectorial, ¿sí? También llamado vectorización. Vamos a tener distintas maneras de hacer eso, que, bueno, ulteriormente lo que va a hacer es llevar nuestros textos a la forma típica de filas y columnas con numeritos en cada una y nuestro vector objetivo, ¿sí? Nuestra variable objetivo en el caso de aprendizaje supervisado. Bueno, va a haber distintas maneras. Imaginen que estamos en el caso de nuestras reseñas, ¿sí? Podríamos armar, por ejemplo, es un ejemplo de juguete, una tablita que dice número de adjetivos en cada documento. Si acá cada fila es un documento que vamos a clasificar, ¿sí? Como en nuestros procesos que estuvimos viendo en el curso de Machine Learning. Cada fila va a ser un documento. Cada columna en este caso es una característica, una variable o feature que nosotros calculamos para representar cierta información de ese texto. Si estos son medio de juguete, podríamos calcular, por ejemplo, el número de adjetivos, número de verbos, largo total del texto, menciones de alguna entidad, por ejemplo. Y quizás eso se corresponde con alguna categoría, que es lo que nosotros queremos predecir. Entonces podríamos tener esto, ¿no? Construir, hacer ingeniería de features para generar a partir de cada texto algunas variables y usar un modelo de Machine Learning hueco, ¿sí? Los que no son profundos, como regresión logística o ensambles de árboles, que son los que mejor funcionan dentro del Shallow Machine Learning, para clasificar estos datos, ¿sí? Sin embargo, nosotros generalmente lo que vamos a querer hacer, y donde está la gracia de usar Machine Learning para analizar grandes cantidades de datos, es operar directamente con los textos, ¿sí? Bueno, y vamos a ver cómo vamos a vectorizar nuestros textos para operar con Machine Learning. La manera más básica de hacer eso es usando lo que Scikit-learn llama Count Vectorizer, ¿sí? O la matriz de ocurrencias por texto, o Term Frequency Matrix, la matriz de frecuencia por término, ¿sí? De término y frecuencia, se lo pueden encontrar de algunas maneras que reflejan lo mismo. Vamos a ver cómo lo hacemos en Scikit-learn. Vamos a importar Count Vectorizer, ¿sí? O sea, vectorizador por contador, ¿sí? Vamos a contar cuántas veces aparece cada palabra y eso nos va a representar el contenido de cada texto. Entonces, vamos a definir dos documentos de ejemplo. Documento 1. La matriz de frecuencias otorga información de contenido de documento. Documento 2. Las variables que aparecen en un documento reflejan sus tópicos, ¿sí? Son como dos asunciones que estamos tomando. Nuestro corpus de textos va a ser estas dos variables. Y ahora vamos a aplicar el Count Vectorizer siguiendo la API de Scikit-learn con el método FitTransform, ¿sí? Que bueno, recordando, igual para profundizar en esto, pueden ir a las clases de Scikit-learn en Machine Learning. Lo que va a hacer el FitTransform es ajustar los parámetros del objeto, del Count Vectorizer en ese caso, y también nos va a transformar los textos aplicando el objeto ya ajustado sobre nuestras variables para darnos, en este caso, ya la matriz con los textos vectorizados. Vamos a verla de una manera muy bonita en... Uy, disculpen, hay que reejecutar esto. Vamos a verla de una manera muy bonita en un data frame. Acá, si no conocían el truquito de ponerle color, se llevan ese dato extra. Y bueno, la manera de vectorizar que tenemos es esta, ¿no? Cada fila es un documento, ¿sí? Documento 1 es la primera fila, documento 2 es la segunda fila, y cada columna es una palabra de nuestro vocabulario, ¿sí? Entonces lo que hace esta manera de vectorizar es contar cuántas veces aparece cada palabra. ¿Sí? Vemos que en el primer documento dice de 2 veces, contenido una vez, del una vez, documento una vez y así. Entonces esto de alguna manera bastante cruda refleja de cierta manera el contenido de un documento, ¿sí? Y pueden empezar a pensar, bueno, ¿qué limitaciones, qué problemas traerá este enfoque, ¿no? Bien. Uno de ellos que pueden identificar es que esta matriz crece con cada palabra nueva del vocabulario, ¿sí? Entonces, ya sea que tengamos
muchos textos y mucho vocabulario, o tengamos muchas variaciones de las mismas palabras, nuestra matriz va a crecer muy rápido. Pero bueno, ya veremos cómo afrontar eso. En principio, si nosotros tenemos una matriz numérica como esta, vamos a poder ya ajustar un modelo usando un casi pseudocódigo de una manera como siempre hicimos desde que nacimos con scikit-learn. Vamos a decir, desde scikit-learn y alguna familia de modelos, vamos a importar un modelo, vamos a instanciar el modelo y vamos a decir .fit, que va a ajustar nuestros datos con x, siendo esta matriz nuestra x con las variables predictoras, y va a ser nuestra variable objetivo, que puede ser categoría de los textos, o es spam o no es spam, por ejemplo. Y con eso ya ajustado podemos predecir sobre un nuevo dato. Bien, ahora esta matriz tiene un montón de cuestiones. Por ejemplo, que las palabras típicas como de van a aparecer un montón de veces y en todos lados y no van a reflejar realmente el contenido de nuestro documento, ¿sí? Ahí es donde aparece la técnica y la matriz que es TF-IDF para los amigos en inglés, Term Frequency Inverse Document Frequency, que lo que busca es justamente compensar eso haciendo dos normalizaciones. ¿Sí? Lo que va a hacer es ponderar la frecuencia relativa de la palabra en cada documento en función de cuántas veces aparece en los otros documentos y en cuáles documentos aparece. Esto también lo habíamos visto en la clase de sistemas de recomendación en Machine Learning, donde hay un buen caso aplicado, también TF-IDF, van a tener otro de tarea ahora. Y bueno, vamos a verlo aquí las formulitas. Lo que va a hacer es, básicamente, si nosotros tenemos una palabra que es poco informativa, ahora vamos al revés. ¿Cuándo va a ser muy informativa una palabra? Va a ser cuando aparece muchas más veces en un documento y en los demás no aparece nunca. ¿Sí? Entonces, la aparición de esa palabra en ese documento es muy informativa. En cambio, la palabra va a ser muy poco informativa si aparece siempre en la misma proporción y aparece en todos los documentos. Entonces, justamente son esas las normalizaciones que aplica TF-IDF. En vez de poner la frecuencia absoluta, o sea, el recuento de apariciones, va a poner la frecuencia relativa, ¿sí? Dividiendo por la aparición total de los términos en todos los documentos, ¿sí? Y luego va a normalizar eso también en función de en cuántos documentos aparece esa palabra, ¿sí? Y de esa manera se construye esta matriz que busca compensar esto y destacar los términos que son más informativos. Acá la vemos de nuevo con nuestro lindo truquito de pandas. Y bueno, realmente no llegamos a apreciar el hecho de que aparecen muchos documentos y demás porque tenemos solo dos, pero vemos que bueno, los transformó en frecuencias relativas y en valores float. Esta técnica TF-IDF, según un estudio, no recuerdo la referencia, me la pueden preguntar después por Discord, se utilizaba hasta hace poco en alrededor de un 80% de los motores de búsqueda y sistemas de recomendación. Es una técnica realmente muy efectiva y que mejora mucho la performance de la vectorización, ¿sí? Que básicamente van a ser los datos base sobre los cuales nosotros construimos después nuestros algoritmos. Usando ya TF-IDF con otro elemento que probablemente conozcan, y bueno, hemos visto en las clases pasadas, que es la similitud coseno, nosotros ya podemos empezar a hacer cómputos para buscar aproximar la similitud en el contenido, en la semántica de distintos textos. ¿Sí? Podemos tomar los vectores que corresponden a cada texto y computar qué textos se parecen más entre sí. ¿Sí? Y ahí ya estamos hablando de aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural más sofisticadas y con más potencia. Estos ya derivan sistemas que se usan en producción. Esto mismo es lo que se hace en la última clase de Machine Learning, en el contexto de sistema de recomendación, así que pueden ir y ver este caso ahí. De todos modos, veremos otro más abajo, y tienen uno en los ejercicios también para profundizar. Con estos elementos ya se tiene la gran mayoría de lo que fue también el análisis semántico latente, LSA, Latent Semantic Analysis, que fue muy pionera en su momento, se utilizó muchísimo y ya conocemos básicamente todos los elementos que se usaron para eso. Se construye la matriz de TF-IDF, se hace una reducción de dimensionalidad, ¿sí? Aprendizaje no supervisado,
y luego se puede computar similitud coseno entre los vectores. Un supuesto que está detrás de este procedimiento es lo que se llama la hipótesis distribucional, ¿sí? Que implica que el significado de una palabra se puede identificar a partir de su contexto. O también dicho de otra manera, que palabras que significan cosas parecidas van a tener contextos similares. Eso subyace este tipo de algoritmos que suelen funcionar muy bien. Uno también podría existe como hipótesis, en filosofía del lenguaje, en otros ámbitos, también una hipótesis más fuerte, que es que el significado mismo de las palabras se define en función de el contexto en el cual aparecen. Así que bueno, este supuesto subyace estos algoritmos que se basan en construir este tipo de matrices llamados bolsa de palabras. ¿Sí? Estamos tomando todas las palabras que existen y estamos construyendo esta matriz con todo el vocabulario metido en una bolsa y no considerando ciertas cosas como el orden en el que aparecieron o cuáles palabras estaban al lado, ¿sí? Justamente por el orden. Perdemos información del contexto más que nada. Hablaremos un poquito más de eso más adelante. Ahora, una de las cosas que justamente estamos perdiendo, que estábamos diciendo, es no el orden en general, sino que quizás tenemos palabras que por sí solas no significan lo que pretenden significar al menos. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, La Rioja, ¿sí? El nombre de nuestra provincia, o por ejemplo palabras compuestas como italoamericano, ¿sí? Donde tenemos dos palabras que juntas conforman una unidad de significado. En este caso, si nosotros hacemos lo que acabamos de hacer en TF-IDF como bolsa de palabras así como viene, vamos a perder esa unión y vamos a perder el significado que representan. La solución para esto es lo que se llaman los n-gramas. Los n-gramas lo que van a hacer es buscar combinaciones de palabras en lugar de tomar las palabras sueltas, ¿sí? De modo que vamos a retener estos elementos como una sola unidad, como un solo token, una sola columna en nuestra matriz. Ahora, hay un problema que surge rápidamente de esto, que es que, por ejemplo, si nosotros tomamos 3 gramas, ¿sí? El n es de cuántas palabras nosotros consideramos, lo que va a pasar es que la dimensionalidad de nuestra matriz de vocabulario va a crecer enormemente, ¿sí? Eso es un problema computacional, espacial, o sea, de memoria, nos va a complicar todo nuestro proceso. Así que lo que podemos hacer, ¿sí? como un proceso de selección de variables, feature selection en inglés, es tomar los n-gramas que aparecen más frecuentemente o más que un cierto umbral de frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando uno usa n-gramas, casi seguramente va a tener que especificar alguno de estos procedimientos. En el caso de Count Vectorizer, nosotros podemos especificar eso con más de un argumento, uno de los cuales es MINDF, que si mal no recuerdo es Degrees of Freedom, mínimos grados de libertad, y lo que vamos a decir es en este caso, cuántas apariciones tiene que superar la palabra. Le estamos diciendo que considere entre 2 y 3 n-gramas, sacamos uno, o sea, solo va a tomar combinaciones de 2 o 3, y vamos a quedarnos con las que aparecen más de 20 veces, ¿sí? También podemos especificar una fracción y ahí va a ser un porcentaje en relación a los totales, ¿no? Y ejecutamos tomando las noticias que habíamos preparado más arriba. Vamos a ver un poco esos datos con los que vamos a empezar a jugar ahora, que son datos de medios de distintos lugares de América Latina. Acá tenemos dos ejemplos. La gente se siente insegura, pero no solo en Santa Catalina. En el primer centro de entrenamiento de riesgos críticos móvil, emplazado en la Frontis de la Universidad Autónoma de Chile. Y son textos de noticias de América Latina. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vamos a armar nuestra matriz de frecuencia por palabra, haciendo esta normalización en función de la frecuencia total en la cual aparece la palabra y en cuántos textos, para tener nuestra matriz, nuestros textos ya vectorizados en esta matriz, para
poder aplicar modelos de Machine Learning, ¿sí? O sea, nuestro modelo, siguiendo con el modelo que habíamos dicho de si bueno está en el texto, clasificamos como positivo, va a poder hacer eso, pero de una manera más sofisticada, ¿sí? Porque en esta matriz, bueno sería una columna, entonces, bueno, nuestro modelo podría decir, aprender un parámetro, un peso para esta columna y decir si esta variable es 1, entonces aumenta mucho la probabilidad de que sea bueno, pero va a poder hacer eso con más información porque va a saber para cada palabra, incluida bueno, cuántas veces apareció en ese texto en relación a los demás textos y en cuántos documentos apareció, ¿sí? Además de que, bueno, obviamente tiene más columnas, y con eso vamos a poder hacer modelos que funcionan bastante bien en muchas tareas. Entonces, bueno, vamos a generar esta matriz con nuestras noticias, como decíamos, considerando combinaciones de 2 o 3 palabras. ¿Sí? Esto puede tardar un minutito. Y vamos a ver, bueno, qué palabras, qué n-gramas resultaron superar este umbral de frecuencia y son los más preponderantes. Vamos a hacer eso con nuestro querido DataFrame y Pandas y hacer este gráfico de barras. Y vemos que, a ver, vamos a ver, bueno, ¿cuáles son las palabras más frecuentes que aparecen acá? De la, en, el, en la, de los, qué sé, de las. Malísimo. No nos aportó nada de información, excepto, bueno, interesante la curva, ¿no? La power law que aparece acá. Pero más allá de eso, malísimo. Las combinaciones, ser informativo sobre los contenidos de las noticias, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da una pista de cuál puede ser nuestro próximo paso para mejorar nuestro enfoque de bolsa de palabras TF-IDF, que es sacar justamente las palabras más frecuentes, que son muy frecuentes y que no aportan información, las llamadas stop words en inglés. Vamos a tener una pequeña librería que se llama Stop Words, que nos da una lista de stop words en español. Vamos a ver algunas de las que trae. Y vemos que, bueno, tiene muchos conectores, tiene verbos que se usan también como auxiliares a algunos, ¿no? Que no refieren a entidades, a objetos, a características. Y vamos a usar esta lista de stop words para limpiar nuestra matriz para solo retener las palabras más informativas. Vamos a volver a ajustar el objeto CountVectorizer, de nuevo diciéndole que considere entre 2 y 3 n-gramas, que aparezcan mínimo 10 veces, y sacando esta lista de stop words, que las podemos pasar directamente al constructor de este objeto. Ejecutamos esto, y bueno, yo ya tengo acá la salida. Lo que va a suceder es que ahora sí tenemos palabras informativas muy interesantes. Naciones Unidas, Donald Trump, Ministerio Público, ¿no? Acá están de menor a mayor frecuencia. La de más frecuencias, fenómeno sociológico interesante, redes sociales, es lo más mencionado en estas noticias. Puerto Rico, millones de dólares. Y bueno, vemos que estos son conjuntos de palabras que si nosotros no usamos los n-gramas, no íbamos a poder captar, ¿sí? Así que n-gramas es un recurso muy importante, y también la remoción de los stop words que nos permitió justamente encontrar los términos más informativos y que reflejan el contenido. Bien, ahora, nosotros hablábamos al principio de fuentes de variación que podemos encontrar en nuestras palabras. Por ejemplo, si nosotros volvamos a nuestro ejemplo súper básico de clasificar reseñas de restaurantes en base a si dicen bueno, ¿sí? Que obviamente es un caso de juguete, pero nos va a servir para reflejar lo siguiente. Nosotros podemos tener reseñas, imaginen que se escriben por chat o algún medio informal. Podemos tener muchas maneras de escribir bueno, con errores de tipeo es uno, pero podemos decir, tenemos género, tenemos número, ¿sí? Puede decir buenos, buena, buenísimo, demás, pero reflejan la misma raíz, el mismo lema, ¿sí? El mismo significado. Entonces, una manera de evitar esa variación y construir una variable en nuestra bolsa de palabras que es más significativa para nuestro algoritmo es hacer lo que se llama stemming. Stem viene de raíz, ¿sí? Que lo que va a hacer es recortar a la raíz de las palabras, ¿sí? Entonces veamos este ejemplo, el ejemplo, que dice mirar, miraré, codear, hacer hachas.
vamos a aplicar el stemming sobre cada palabra tokenizada y esto nos va a devolver lo siguiente: mir, cod, as, ach. ¿Sí? Podemos apreciar que mirar y miraré, que vienen los dos obviamente del mismo verbo que es mirar, ahora pasan a compartir la misma raíz, ¿sí? Aparecerían en la misma columna si nosotros hacemos nuestra matriz de frecuencia por término usando stemming antes. Bueno, como nos advertía una variable al principio, estas técnicas tienen ventajas y desventajas. Esto nos va a permitir producir posiblemente variables más informativas, pero estamos perdiendo información, ¿sí? Si no, por alguna razón el tiempo verbal de estas palabras es importante para nuestra tarea, esto no va a ir en detrimento del rendimiento de nuestro algoritmo. Al mismo tiempo que logra unificar información y generar variables más significativas en ciertos casos, ¿sí? Así que bueno, es un balance como todo. Sin embargo, vamos a tener una manera de normalizar las palabras, como estamos haciendo acá, que va a ser mejor, va a ser más criteriosa, que se llama lematización. Para aplicar la lematización vamos a usar la librería Spacie, que bueno, es muy bonita, muy elegante, también muy utilizada. No vamos a andar tampoco en la librería, pero es para que conozcan un poco de estas herramientas que pueden venirles bien en su proceso de científicos de datos aplicados al lenguaje. Spacie tiene una muy bonita interfaz, una API, que nos permite hacer un montón de tareas de lenguaje de una manera súper cómoda, como ahora vamos a ver. Van a tener que ejecutar esta celda para inicializar, para preparar los datos que necesita la librería. Acá vamos a usar este modelo, esta información que se llama así. Son noticias en español de tamaño mediano. Van a encontrar más modelos en Spacie en español y en otros idiomas. Pueden fijarse ahí y poner uno alternativo. Nosotros vamos a estar usando este. Y bueno, vamos a usarla de la siguiente manera. Vamos a importar Spacie, vamos a cargar nuestro modelo de lenguaje de Spacie. ¿Sí? De todos modos, no se preocupen, el foco no está en Spacie, sino en las tareas que vamos a usar. Y bueno, vamos a definir otro ejemplo que vamos a usar, que dice de la siguiente manera: el doctor afirmó que actuando de maneras probabilísticas, el cerebro aprende conceptos discretos. ¡Qué fenómeno misterioso! ¿Sí? Y bueno, podemos pasar este string con este texto a nuestro objeto NLP de Spacie y vamos a poder hacer un montón de cosas directamente con el mismo. Probemos un poco. Vemos que si ponemos doc nos va a mostrar la oración. ¿Sí? Ahora si nosotros indexamos este documento, ¿qué va a pasar? Nos dio una palabra, ¿sí? O sea, ya está tokenizando por sí mismo, ¿sí? Al indexar accede a una palabra. ¿Sí? O sea, vemos que ya está encapsulando varias funciones de alto nivel en esta interfaz. Podemos de este modo iterar, recorrer este objeto y nos va a ir dando cada texto, ¿sí? Y acá cada elemento palabra, word, va a ser también un objeto de Spacie que tiene distintos atributos, vamos a ver. Como por ejemplo, bueno, el texto, y vamos a ver que tiene unos cuantos más. Como por ejemplo el lema, ¿sí? Entonces, la lematización que vamos a usar a través de esta interfaz consiste en una normalización que podemos hacer de las palabras que busca llevar cada palabra a su forma neutra, genérica, canónica o esencial, ¿sí? Sin las conjugaciones, sin el género, sin el número. Entonces nosotros podemos hacer con Spacie lo siguiente. Para cada palabra en nuestro documento vamos a ver palabra.lema. Estamos accediendo al atributo .lema de cada una de las palabras, ¿sí? O sea, una interfaz súper sencilla para esta tarea que es relativamente sofisticada. Y veamos un poco qué hace. El doctor afirmó, vemos que acá dice afirmar, ¿sí? Afirmó a afirmar. Pasó actuando de este gerundio al infinitivo, actuar, maneras a manera, ¿sí? O sea, vemos el plural lo pasa al singular, los verbos conjugados los pasa al infinitivo, las mayúsculas, por ejemplo en este que, las pasa a minúsculas, y notemos también que doctor con mayúscula en ese caso no, ¿sí? O sea, es una manera más criteriosa de normalizar. Y bueno, en general siempre que tengamos un buen modelo para lematizar en vez de hacer stemming va a ser preferible. ¿Cómo haríamos con la lematización? Bueno, si estamos construyendo nuestra matriz de frecuencia por términos
TF y DF, haciendo esas normalizaciones para destacar cuando una palabra aparece más en un documento que en otros. Si nosotros aplicamos la lematización antes, vamos a borrar bastante del ruido que va a aparecer en nuestra matriz, permitiendo reducir las columnas a el mínimo más significativo para nuestro algoritmo. Ahora, todos estos enfoques que nosotros vimos, la bolsa de palabras sin las normalizaciones, TF y DF, con o sin enegramas, van a tener unas cuantas limitaciones, ¿sí? Pueden ser muy efectivos en aplicaciones puntuales, pueden ser bien veloces, pueden ser muy explicables, cosas que son ventajas importantes, pero al mismo tiempo no están teniendo en cuenta el contexto, el orden de las palabras, y podemos tener problemas en la dimensionalidad, ¿sí? Al no poder reducir todas estas fuentes de variación. ¿Sí? Principalmente al no tener contexto y orden, vamos a perder cosas como, por ejemplo, la ironía, ¿sí? O bueno, la polisemia, casos donde una misma palabra puede significar cosas distintas según el lugar en donde esté. Entonces, bueno, ese va a ser una limitación grande de los enfoques de bolsa de palabras. Y bueno, ahí es donde aparecen las redes neuronales a solucionar todo. Y bueno, como decíamos, ya nos superan incluso, al menos según ciertos benchmarks, en entendimiento del lenguaje general. Y bueno, eso lo harán las redes neuronales artificiales profundas. Y bueno, antes de ir a eso, aunque Spacy las usa por detrás a esas redes, vamos a ver algunas tareas lingüísticas que Spacy nos trae ya resueltas, ¿sí? Que muchas veces son auxiliares a nuestros algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, muchas veces son el fin en sí mismo y muchas veces sirven como instrumentos para un sistema más sofisticado que usa Machine Learning para partes de sus componentes. Una de estas tareas es la segmentación de oraciones, ¿sí? En este caso tenemos un punto, cosa que es fácil, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos lenguaje hablado súper veloz, súper verborrágico, como yo ahora mismo, con mucha información, mucha data, y no tenemos signos de puntuación porque esto es fenómeno hablado, ¿sí? No estoy poniendo comas y puntos mientras hablo. Entonces la tarea de segmentación de oraciones es relativamente compleja. Punto. Entonces, bueno, Spacy nos trae una manera de hacer, digamos, tokenización de oraciones o segmentar oraciones haciendo documento.sense de oraciones, ¿sí? Esto nos va a separar oraciones. También podemos buscar, en un caso de clasificación por palabra, podemos buscar la función discursiva, la función gramatical de cada palabra, accediendo al atributo .pos-, que viene de part of speech, ¿sí? Etiqueta de parte del discurso, literalmente, y nos dice para cada palabra qué función gramatical en inglés, ¿sí? Acá nos dice sustantivo, adjetivo, determinante, está cumpliendo la palabra. ¿Sí? Pensemos que quizás esto no es el fin en sí mismo, pero si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un sistema que se base en, contando un caso de una investigación en neurociencias que yo participé hace poco, si queremos medir el nivel de, por ejemplo, agresión en noticias según el nivel de, justamente, de agresión en los verbos de las oraciones, podemos usar lógica para centrarnos en características de los verbos, ¿sí? Entonces vamos a usar un modelo de Machine Learning, como estamos haciendo acá a través de Spacy, para identificar el verbo, ¿sí? Y luego, ya con ese dato, continuar en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, bueno, así uno puede diseñar un sistema que usa Machine Learning para partes, para ciertos componentes, para lograr un fin más sofisticado, que bueno, es una combinación de esas tareas. Otra tarea es parseo, ¿sí? O bueno, identificación de dependencias entre las palabras, que Spacy lo hace también ya a través de la misma interfaz y nos va a decir, nos va a intentar aproximar qué relaciones tenemos entre las palabras. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, queriendo ver el sentimiento con el cual la gente refiere a ciertas personas, o sea, un caso típico de social listening o escucha social en campañas políticas, si uno es una figura pública y quiere saber qué están diciendo de sí, probablemente use esto para ver cuándo aparece uno mismo, aparece la persona para el cual uno está haciendo el análisis, y las palabras que refieren a esa entidad, qué sentimiento tienen,
¿sí? Entonces ahí es una combinación de un par de componentes de Machine Learning para lograr esa tarea completa. Bueno, y acá también ya implicamos esta otra tarea que es reconocimiento de entidades, ¿sí? Que es dada cierta oración, ¿qué entidades aparecen? Entidades, obviamente, es una de las cosas más indefinibles que hay, es algo que existe, ¿sí? Pueden ser personas, organizaciones o demás, y vamos a poder, haciendo simplemente doc, o sea, nuestro objeto de Spacy, .ents de entidades, nos va a decir qué entidades aparecen, y acá nos identifica el doctor como la entidad que aparece en esta oración. Bueno, Spacy es súper ameno, súper elegante, nos trae mucha potencia basada en Machine Learning con esta interfaz súper sencilla. Así que bueno, aguante Spacy, está buenísimo que lo conozcan. Y bueno, tenemos una última cosita a ver con Spacy, que es algo que se estará explicando en las próximas clases, que es los vectores de palabras, ¿sí? Vamos a ignorar por completo ahora cómo se construyen, vamos a decir simplemente que de alguna manera reflejan el significado de las palabras. En realidad ya tenemos unos cuantos elementos, ¿sí? Porque nosotros en nuestra matriz de TF y de F tenemos, ¿no?, estos vectores que reflejan el significado de los documentos, ¿sí? Nosotros tenemos un documento por fila, tenemos una palabra por columna, ¿sí? Y ese vector con las frecuencias normalizadas de cada palabra nos refleja el contenido de cada documento. Bueno, resulta que si nosotros factorizamos, reducimos la dimensionalidad de esa matriz, vamos a tener vectores que nos van a reflejar el significado de los documentos y de las palabras, ¿sí? Bueno, y esos vectores, que de nuevo se verán más profundidad en las próximas clases, los podemos usar para, por ejemplo, calcular la similitud semántica de distintas oraciones. Entonces vemos que nosotros tenemos nuestra oración original, que es nuestra variable doc, que es esta que teníamos acá. El doctor afirmó que actuando de maneras probabilísticas el cerebro aprende conceptos distintos. Qué fenómeno misterioso. Vamos a definir dos variables más, como estas dos. La curiosidad por nuevas ideas es lo que impulsa a derivar ecuaciones y descubrir simetrías. Y una tercera, que es una pizza de napolitana con ajo, una de mozzarella con jamón, media de chocolate y una cerveza roja. Y podemos ver cuál de estas dos oraciones se parece más, según este algoritmo, a nuestra oración original. Bueno, calculando la similitud por la similitud coseno entre los vectores de estas oraciones y la original, nos dice que la similitud del documento original de doc con doc2 es mayor, es 0.48, que la similitud con el documento 3, ¿sí? Que en este caso tendría razón. Bueno, este es un enfoque muy poderoso. La posibilidad de reflejar la dimensión semántica de los textos es algo también bastante nuevo y bueno, que abre un montonazo de puertas. Así que bueno, esos son todos los temas de la clase. Van a tener acá algunas referencias extras. Hay un libro que es una clarísima y muy importante referencia en lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que es el libro de Jurafsky y Martin, ¿sí? Si van a ver acá, van a ver que bueno, mencionamos unos cuantos de los temas que están incluidos en el libro. Iremos viendo más a lo largo de las próximas clases. Está en inglés, lamentablemente. Y bueno, es una gran referencia. Pocas veces hay referencias tan claras y tan importantes por área como es esta. También tienen un curso de procesamiento del lenguaje que también está en inglés, de Hugging Face, que es una compañía y una librería que está impulsando lo último en procesamiento del lenguaje basado en redes neuronales artificiales, y también es en casi todo es open source, es de código abierto, cosa que es muy destacable y les agradecemos a Hugging Face por hacer eso. Y bueno, vamos a cerrar con una reflexión antes de ir a un último ejemplo de integrador, que es el hecho de que en el trabajo en industria, como data scientist, haciendo machine learning, la gran mayoría del tiempo no está en trabajo del modelo en sí mismo, sino en tareas contextuales, ¿sí? Según este estudio de Forbes de hace un par de años, pero se sigue manteniendo, nos dice que el 60% del tiempo se pasa en limpieza y organización de los datos. Lo siguiente es recolectando los datos,
mirando los datos por patrones, armando datasets de entrenamiento y la parte de los algoritmos un 4% según este estudio. Y bueno, nosotros todas estas herramientas que vimos son clave para todo lo que es estas tareas contextuales, ¿sí? Para limpiar los textos, para encontrar los textos más relevantes y a fin de cuentas lo que va a definir que el modelo funcione mejor en la gran mayoría de los casos no es el modelo y tunear los parámetros y más, sino la calidad de los datos sobre los cuales uno entrena. Bueno, vamos a ver este caso completo de clasificación de sentimiento, sentiment analysis, donde lo que vamos a hacer es, usando un pequeño dataset de reseñas de clases, vamos a hacer un modelo que nos va a clasificar, es una clasificación binaria, nos va a decir si el sentimiento, la opinión reflejada por ese texto es positiva o negativa. Vamos a importar librerías que ya conocemos, pandas como PD, scikit-learn vamos a usar el train test split, ¿sí? Para hacer nuestro típico separación entre datos de entrenamiento, de test, como hacemos en Machine Learning. Si hay dudas sobre esto, por favor vayan a repasar las clases de Machine Learning. Vamos a usar un modelo de clasificación que se llama Naive Bayes, ¿sí? Naive Bayes es por el teorema de Bayes, hace una asunción ingenua de independencia entre todas las variables y en este caso usa una distribución binomial. No es tan importante los detalles. Y lo que sí es, vamos a usar la técnica que vimos de vectorización por TF-IDF. Y bueno, después vamos a calcular, ¿no?, los resultados y hacer un grafiquito, cosa que es más bien contextual. Así que vamos a aplicarlo nomás. Vamos a descargar nuestro CSV y lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a, tomar una muestra de 10 casos y a ver, y nos dice buen material, hace dinámica la clase, positiva, tenemos otro label negativo, las clases son agotadoras, son demasiadas cosas, positivo, profesor accesible, inspira confianza, ¿sí? Tenemos etiquetas en cada una de las filas que van a ser nuestro objetivo, ¿sí? Es un caso de Machine Learning supervisado, donde tenemos nuestro texto y tenemos nuestra etiqueta, ¿sí? Caso de clasificación supervisada típica. Bueno, ahora, ¿qué vamos a tener que hacer, no? Repasando lo que vimos, necesitamos una manera para transformar estos textos en vectores, ¿sí? En una representación numérica que podamos otorgar a nuestro modelo de Machine Learning para que aprenda la clasificación. Podemos, como una buena práctica de exploración de datos, ver el balance que tenemos en nuestras clases. Vamos a ver que tenemos 941 positivas, 743 negativas. No se preocupen, estas reseñas no tienen nada que ver con nosotros, que son por suerte muy positivas en todas nuestras encuestas. Aprovecho a que si cualquiera de nuestros alumnos todavía no lo hizo, vayan a completar nuestra encuesta de feedback. Bien, vamos a separar los datos en entrenamiento y test, ¿sí? Para entrenar con entrenamiento y evaluar en test. Acá ustedes pueden decir, ¿por qué no son 3 conjuntos para hacer entrenamiento, prueba y validación? Bueno, porque como no vamos a ajustar hiperparámetros, vamos a ejecutar en los datos de test una sola vez, así que podemos dividir en 2. Bien, vamos a separar en Y, en X, nuestro test en Y y en X. Todas estas cosas son cosas que ya conocemos, ¿sí? Por el curso de Machine Learning. Vamos a entrenar como variables predictoras en nuestro dataset X de entrenamiento y vamos a tener su correspondiente Y de entrenamiento para ajustar y vamos a evaluarlo después, obviamente, con los datos de test de X y vamos a ver cómo le va en dato de test en Y. Por las dudas, para repasar, ponemos X mayúscula porque es una matriz, ponemos Y minúscula porque es un vector, ¿sí? Y bueno, estas 3 líneas de acá constituyen todo lo que es nuestra vectorización, preprocesamiento y modelo de Machine Learning, nuestra inteligencia artificial, que dice lo siguiente. Vamos a instanciar nuestro vectorizador de TF-IDF diciéndole que va a considerar palabras que aparezcan mínimo 3 veces. Vamos a instanciar nuestro clasificador por Bayes ingenuo y este objeto de pipeline lo que va a hacer es ejecutar ambas cosas una tras de la otra, ¿sí? Así de sencillo.
usamos el típico punto .fit con X e Y y eso nos va a devolver el clasificador ya ajustado, ¿sí? Podemos ver cómo es nuestro test X, ¿sí? Y bueno, ahora ya ese rápido ajuste fue el proceso de entrenamiento, ¿sí? Y justamente es tan rápido porque estamos usando Shallow Machine Learning. Es un modelo muy rápido este de Naive Bayes, tanto para entrenamiento como para inferencia. Entonces esa es una gran ventaja que tiene sobre los modelos de redes neuronales. Y bueno, podemos ver qué tal le fue a nuestro modelo haciendo predict con test X. Y podemos ver nuestro accuracy, que es de un 85% con nuestro modelo de solo 3 líneas. Tremendo. Muy buen modelo para lo que es esta simpleza y esta velocidad, ¿no es así? Podemos ver la matriz de confusión y vemos, bueno, una gran preponderancia en las diagonales, ¿sí? Tenemos muchos más casos que fueron predichos como positivos, eran positivos. Podemos, ¿no? O sea, usando las distintas combinaciones, evaluar precisión, recall, exactitud y las demás métricas que conocemos. Entonces, bueno, nuestro modelo dio una métrica muy buena, una accuracy de un 85%. Vemos que no pifia particularmente en ninguna categoría, parece bastante balanceado, además de que teníamos las categorías de por sí bastante balanceadas. Y podemos usar ahora el modelo que tenemos para hacer una nueva predicción con esta pequeña interfaz que dice, a ver, fue terrible la clase, el profesor se tomó una siesta y nos hizo usar Machine Learning para ver cuánto tiempo dormía. Podemos ejecutar, ¿sí?, con el play y nos dice que la clasificación fue negativa. Bien, bueno, eso fue un proceso completo de un modelo de Machine Learning aplicado a datos de texto, ¿sí? Recordando un poco, lo que hicimos es tomar los textos, vectorizarlos usando TF-IDF y entrenar un clasificador con eso. ¿Sí? Podríamos mejorar nuestra matriz con las técnicas que vimos, ¿sí?, para normalizar los strings antes de armar la matriz. Y sin embargo, sin utilizar esa normalización ya tenemos un modelo que funciona bastante bien. Bueno, esos son todos los temas y ejemplos de hoy. Van a tener unos ejercicios para resolver. Implica usar TF-IDF, hacer un modelito, hacer análisis no supervisado, contar un poco de frecuencias de palabras y todo lo que es NLP sin aún usar Deep Learning, cosa que arrancará la próxima clase. Así que buen momento para conocer un poquito de estas otras herramientas. Espero que les haya gustado. Como siempre estamos disponibles, invitados a sumarse a UMAI, a hacer más preguntas y profundizar por Discord. Aprovechen los grupos de estudio, los expertos que están en nuestro foro. Bueno, fue un gusto acompañarles y muchos saludos.